Bienvenidos a El Tiempo del Fin. Yo soy el pastor Kevin Woodard y es un placer que estés con nosotros hoy compartiendo la palabra de Dios. Nuestro canal está dedicado a hablar de las señales, las enseñanzas que tienen que ver con los últimos días en que estamos viviendo. Creemos firmemente que Cristo viene en cualquier momento y por eso estamos dedicando este canal para hablar de estos temas. Hemos estado hablando de las señales que se van a ver en los últimos días antes de regreso de Cristo Jesús. Y hay una señal bien importante que yo creo que es la siguiente señal que vamos a ver más destacado que otras señales. Y estaba pensando en Mateo 24 y todas las señales que Jesús dice que veremos en estos últimos días. Y Él nos habla de pestes y guerras y rumores de guerras, nos habla de terremotos. Dice en Lucas 21 que habla del mar y el bramido del mar y como la gente va a estar perpleja, la gente va a estar asustada sin saber qué hacer y esas cosas. Pero hay una señal bien importante que tenemos que tocar y entender que Jesús nos enseñó en Mateo 24 y se encuentra en el verso 9, del 9 en adelante. Dice la palabra, dice, entonces Jesús hablando de las señales, dice, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y después sigue hablando de falsos profetas y otras cosas. La siguiente cosa, según esta lista que tenemos en Mateo 24, que la iglesia va a ver en los últimos días, es la señal de la persecución, donde la iglesia va a ser perseguida. Y esto es algo que ha estado desde que la iglesia se inició con la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Vemos la persecución que existía en esa iglesia. Tenemos a Esteban, el primer mártir por la causa de Cristo Jesús. Él fue apedreado. Se murió, dio su vida por causa de Cristo. Y no solo él, pero podemos leer de otra persecución contra la iglesia. En Hechos tenemos la historia de Pablo, que antes se llamaba Saulo, que perseguía a la iglesia, pero Cristo lo llamó, lo cambió, lo transformó y él terminó predicando el evangelio de Dios a las naciones. Pero las persecuciones son algo que nosotros vamos a ver más y más, especialmente en los días en que estamos viviendo, y Cristo lo dijo. Todos nosotros sabemos que hace como 2 semanas atrás, hubo lo que pasó en Afganistán, en esa nación, cuando las tropas o el militar estadounidense se salió de la región. Pero eso causó que el Talibán se levantara y tomara control de esa nación. Y eso causó muchos problemas, mucha confusión y mucha persecución también, especialmente contra la iglesia. Y quería leerles algo que encontré, un par de cosas que quise leerles, que encontré referente a la persecución que está sucediendo allá ahora mismo en esa nación. Ahora, estos artículos que voy a leer ya tienen como 2 o 3 semanas desde que salieron, pero es importante que entendamos la persecución, el nivel de persecución que se está viendo. Este artículo se titula Talibán va de puerta en puerta ejecutando cristianos. Este artículo para mí es bien difícil leer porque habla de mucho detalle, de muchas cosas que están sucediendo, pero vamos a leerlo y vamos a estar orando por estos hermanos y hermanas en Afganistán. Así comienza el artículo. Frontier Alliance International, una organización misionera cristiana mundial, emitió un comunicado la semana pasada en el que afirma que los talibanes en Afganistán van de puerta en puerta buscando cristianos y ejecutándolos. Los talibanes tienen una lista de blancos reconocidos cristianos a los que tienen como objetivo perseguir y matar. La embajada de los Estados Unidos ha desaparecido y ya no hay un lugar seguro para que los creyentes se refugien. Todas las fronteras con los países vecinos están cerradas y todos los vuelos desde y hacia se han detenido, con la excepción de los aviones privados. Y eso ahora tengo entendido que hay mucho problema con eso también. La gente huye a las montañas en busca de asilo.
Dependen completamente de Dios, quien es el único que puede protegerlos y los protegerá. Los talibanes van de puerta en puerta llevándose mujeres y niños. La gente debe marcar su casa con una X si tienen una niña mayor de 12 años para que los talibanes puedan llevárselos. Si encuentran una niña y la casa no estaba marcada, ejecutarán a toda la familia. Si se encuentra una mujer casada de 25 años o más, los talibanes matan rápidamente a su marido, le hacen lo que quieran y luego la venden como esclava sexual. Los esposos y los padres les han dado armas a sus esposas e hijas y les han dicho que cuando vengan los talibanes pueden optar por matarlos o suicidarse, es su elección. The Daily Wire informó que los terroristas talibanes están revisando los teléfonos celulares de las personas en busca de aplicaciones de la Biblia que indiquen que son cristianos. La organización cristiana sin fines de lucro, SAT7 North America, informó que los talibanes están sacando a las personas del transporte público y matándolas en el acto si son cristianas y se las considera étnicamente impuras. La República Islámica de Afganistán no reconoce a ningún ciudadano afgano como cristiano, por lo que oficialmente no hay cristianos en Afganistán. Así reportan ellos. Hay muchos cristianos de la iglesia, ha crecido bastante en Afganistán. A pesar de las restricciones legales, muchas fuentes afirman que hay una iglesia clandestina secreta de cristianos afganos que viven en Afganistán. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado que las estimaciones del tamaño de este grupo oscilan entre 500 y 8,000 personas. Sin embargo, las estimaciones sobre el tamaño de la comunidad cristiana afgana en Afganistán no son fiables. Debido al entorno legal hostil, los cristianos afganos practican su fe en secreto en hogares privados. Leer esta información es difícil. Cuando yo leí esto por primera vez, estuve a lágrimas, estaba llorando, pensando en la persecución de nuestros hermanos y nuestras hermanas allá. Yo sé que los cristianos allá tienen su fe en el Señor, lo sé. Yo sé que no dudan que Dios está con ellos, lo sé. Yo sé que siguen adelante predicando. Hay tanta persecución en el mundo y nosotros aquí en el occidente no nos damos cuenta del nivel de persecución que hay. Aquí nosotros no somos perseguidos tanto como ellos. La Biblia nos habla de esto. En los últimos días habrá mucha persecución. Los cristianos serán odiados. He estado viendo mucho acerca de la persecución en China, Irán, Afganistán, otras partes del mundo. Y es verdad, se está viendo y se está viendo ahora mismo rampante. Está a un nivel que nunca me imaginé ver. Y aquí nosotros en el occidente vivimos en una burbuja, no nos damos cuenta, pero la persecución es grave. Y una cosa que estaba pensando cuando una vez he ido a Israel 3 veces y he podido visitar un lugar que se llama Bet Shean. Bet Shean es el lugar conocido en la Biblia donde Saúl y sus hijos también fueron muertos pues en ese lugar. Y Bet Shean encontraron las ruinas de esa ciudad, pero afuera de Bet Shean hay un coliseo que encontraron de los tiempos durante el Imperio Romano, cuando ese imperio estaba allá en esa zona. Y cuando nos llevaron allá la primera vez, un guía nos estaba explicando cómo era en aquel entonces, en los años 70, 90, 100 después de Cristo, esos años, hace casi 2,000 años atrás. Y nos estaba explicando que cuando tú entrabas ahí, en ese coliseo, tú podías ver cómo era. Estaba rodeado ahí donde había asientos y tenía como cuartitos en la fundación de ese coliseo. Y nos estaba explicando que en esos cuartitos, ahí es donde ellos guardaban a los leones y los animales feroces que tenían mucha hambre, que querían comer. Y dice que traían a las familias cristianas, a padre y madre, esposo, esposa y sus hijos, y los ponían ahí en medio de ese coliseo y les decían que renunciaran a Jesús y podían vivir. Me pongo a pensar en eso y
para mí ya soy adulto, ya he vivido mucho de mi vida y yo espero que yo pudiera decir, está bien, quíteme la vida, pues yo no voy a negar a Cristo, no le voy a renunciar, pero mis hijos. Y yo pienso que qué tan difícil hubiera sido para ellos en aquel entonces. Y si no renunciaban, no negaban a Cristo, entonces soltaban a esos animales, esos leones y venían y frente a todos. Y había no se sabe cuántas personas, cientos o casi miles de personas que estaban allá y que estaban viendo esto, esta persecución, estas personas dando sus vidas por causa de Cristo. Y me hace pensar, me hace reflexionar, ¿podríamos nosotros dar nuestras vidas por la causa de Cristo? ¿Estamos nosotros dispuestos a decir, yo daría mi vida por causa de Cristo? Ahora, esta persecución, esta clase de persecución, como dije, no la conocemos aquí en el occidente. Escuchamos historias, leemos historias, escuchamos testimonios y leemos de muchas cosas que están pasando, pero aquí no nos ha llegado, así que para nosotros es difícil entender completamente cómo es una persecución así como estas de que estamos hablando. Pero yo sé que la persecución viene. Incluso ya la estamos viendo aquí en el occidente contra la iglesia. Hay ciertas partes donde la iglesia está siendo callada. Yo sé que en Canadá, por la pandemia y eso, que hubo una iglesia que, bueno, cerraron las iglesias y una iglesia decía, no vamos a cerrar, esto va en contra de la palabra y queremos congregarnos. No lo hacían por ser malos, lo hacían porque querían reunirse, congregarse, alabar a Dios juntos. Y cuando se reunieron una vez, vinieron las autoridades y cerraron todo y el pastor creo que fue arrestado y eso pasó en varios lugares. Aquí en Estados Unidos las iglesias se cerraron y una cosa de que se hablaba durante la pandemia es que le echaban la culpa, parece, a la iglesia, que las tiendas estaban abiertas, muchas cosas abiertas, muchos lugares abiertos, pero la iglesia no. Y siempre se hacía énfasis en la iglesia. Y me acuerdo que cuando nos dio el COVID a nosotros, a mi familia y a mí, nos dio el COVID en abril de este año, en marzo de este año, de 2021. Y entonces el Departamento de Salud nos llamó y nos empezó a preguntar um, dónde creíamos que habíamos agarrado ese virus. Y yo les decía, yo no sé dónde. Y me empezaron a hacer preguntas. Y una pregunta que me hicieron fue si nosotros habíamos asistido a la iglesia o si nos habíamos congregado como iglesia recién. Y yo dije, sí. Y entonces me dijo el hombre, dice, entonces te has congregado en la iglesia. Yo, sí. Y no me preguntó más nada acerca de tiendas o gasolineras o supermercados. No me hizo ninguna pregunta de esos lugares, solo me preguntó de la iglesia y eso me hizo pensar, wow, están ahora destacando a la iglesia como si la iglesia fuera el lugar donde todo el mundo se está contagiando. Y los que estamos en la iglesia nos dimos cuenta que muchas personas dejaron de venir. Las iglesias cerraron por un rato, pero se volvieron a abrir. Nosotros en nuestra iglesia, por ejemplo, estuvimos cerrados por más o menos 2 meses y medio y volvimos a comenzar servicios en persona. Y muchas personas volvieron, la mayoría volvió, pero había personas y hay personas todavía que no han vuelto a la iglesia. Y y yo sé que muchas cosas, muchos han oído en las noticias, en las redes, que no nos acerquemos a la iglesia porque allá uno puede enfermarse, uno se puede contagiar con el virus. Y entiendo, pero también uno se puede contagiar en las tiendas, en los mercados, en donde esté. Entonces se está viendo ahora mismo que aquí en el occidente están tratando de censurar a la iglesia, están tratando de venir contra la iglesia y que si una iglesia predica contra el pecado, ahora vienen contra esa iglesia y se está viendo en todas partes del mundo. Y muchas iglesias están ahora tolerando, hasta aceptando muchas enseñanzas que van en contra de la Biblia y están cambiando sus doctrinas para evitar persecución. Pero una cosa que Cristo dice es que la persecución va a venir. Y hay mucho más que les podría dar, muchos más ejemplos que podría darles, pero el tiempo no nos da. Pero para que sepamos, estemos nosotros con los ojos abiertos. La próxima cosa, según Jesús, que estaremos viendo en estos últimos días es la persecución de la iglesia. Y la iglesia está siendo perseguida en el Medio Oriente. Ya tiene años, ya tiene mucho tiempo, pero ahora la persecución está rampante, está a un nivel
diferente ahora, está a otro nivel. Así que oremos por nuestros hermanos y hermanas en esas naciones. Oremos que Dios les tenga misericordia, que Dios los proteja, que Dios les provea salidas, que su Santo Espíritu esté con ellos, les dé valentía y fuerzas para poder seguir adelante, porque esas personas que mueren por causa de Cristo, la Biblia nos enseña, ellos tienen una recompensa bien grande que el Señor tiene reservada para ellos. Gracias por acompañarnos hoy. Seguiremos con más estudios, hablando de más señales y otras cosas. Pero entendamos una cosa, Cristo viene pronto, las señales se están cumpliendo y nosotros estamos en los últimos de los últimos días, los últimos minutos de los últimos días y nuestra redención se acerca. Si no estás bien con el Señor, si no le has dado tu vida, dale tu vida, pon tu fe y tu confianza en Él y solamente en Él. Cristo es el único camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el único camino. Gracias por acompañarnos. Oremos por nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos y nos estamos viendo en la próxima enseñanza. No te olvides de suscribir a nuestro canal y para que nosotros podamos seguir trayendo enseñanzas como estas. ¿Ok? Señor les bendiga y muchas gracias. Hasta la próxima. Estamos aquí en Bet Shean, lo que se lee en la Biblia. Y vamos a llegar a la ciudad principal, después Antigua. Pero en esta parte aquí estamos en un coliseo. Y voy a dejar que ustedes vean un poco este coliseo. Claro, está en ruinas, hubiera sido más alto, con más sillas, más lugares para sentarse. Pero lo que esto es un recuerdo para nosotros los cristianos. Porque durante el tiempo de la iglesia primitiva, este es un lugar donde los cristianos, simplemente por creer en Jesús como su Señor y Salvador, este era un lugar donde los mataban, donde traía a los cristianos aquí al medio y en esos hoyos, esas puertas había animales, había leones, diferentes animales y los soltaban y decían a los cristianos, o niegan a Jesús o se mueren. Y es fácil para nosotros decir, pues me muero, pero ¿qué tal si ahí está tu hijo, tu hija pequeño contigo también? Dice, ¿reniegas a Jesús o los mueren todos? Entonces esto es para nosotros recordatorio de lo que el Señor, que Él es fiel, Él dio su vida por nosotros y tenemos que estar listos nosotros también para dar nuestra vida por Él. Dios les bendiga.